y todos damos apertura a esta audiencia solemne en conmemoración del segundo aniversario de la instalación del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En esta segunda rendición de cuentas del Tribunal Constitucional no haremos mención de las cuestiones administrativas e institucionales, reservando para la presentación de la memoria 2013 el abordaje pormenorizado de las mismas. Nos referiremos, pues, a nuestra labor jurisdiccional, ejercicio jurisdiccional. Es necesario destacar que el tribunal incrementó exponencialmente su productividad, pues de las 104 sentencias emitidas en 2012, aumentamos a 290 en el 2013, lo que representa un incremento de un 178%. Esto se tradujo además en el desarrollo de un riguroso arsenal jurisprudencial constitucional que ha enriquecido el acervo jurídico nacional y ha empezado a impactar en las bases institucionales de la nación. Las decisiones que el tribunal adoptó abordan variados aspectos de la vida social, política y económica del país, revelando el empuje de una jurisdicción constitucional protectora del ciudadano, que ha asumido el reto de constitucionalizar la sociedad para que la Constitución sea efectivamente la Biblia institucional de la nación dominicana. El camino de la Constitución hay que hacerlo caminándolo, en expresión del profesor Germán Vidal Campos. El Tribunal Constitucional ha estado transitando por los senderos de un Estado social y democrático, con el compromiso firme y decidido de que los valores y principios de la Constitución cobren vida en la práctica de las instituciones y en la cotidianidad de la ciudadanía. Se trata de un activismo jurídico que parte de la textura abierta de la Constitución y rescata el legado intemporal de la tradición dominicana, pues como señalé el pasado año, la cultura de la Constitución requiere, cito, vislumbrar el pasado para que la sabiduría de los padres de la patria y los héroes y heroínas inmortales, junto con sus aspiraciones y utopía, nos iluminen. Desarrollar el presente a partir de las necesidades prioritarias de la ciudadanía para efectivizar la función esencial del Estado, que es garantizar la protección efectiva de los derechos de la persona y trazar la ruta hacia el futuro para asegurar la indisoluble unidad de la nación, patria común de todas las dominicanas y dominicanos. Los integrantes del Tribunal Constitucional estamos conscientes de que en un Estado social y democrático de derecho existe una pluralidad de intereses en tensión que necesariamente ha de encontrar eco en las decisiones jurisdiccionales. Por ello, es imposible que las sentencias del tribunal satisfagan plenamente a todos los contendientes y la sociedad en general. Ello explica por qué, desde sus primeras decisiones, el Tribunal Constitucional se ha revelado como organización ideológicamente plural, en la que las opiniones jurídicas divergentes encuentran espacios institucionales para expresarse legítimamente. Los votos disidentes y salvados que acompañan a importantes decisiones son una muestra del fiel compromiso que el Tribunal Constitucional asume en la búsqueda de ser un espacio ciudadano que refleje la diversidad de valores y principios que convergen en una sociedad abierta. Eso se ha logrado con gran armonía interna. Pasados los debates, a veces muy fuertes, tras la votación
todo vuelve a la normalidad en fraternal convivencia, sin ningún tipo de malquerencias personales. Desde siempre he sido partidario de la crítica respetuosa y responsable de las decisiones jurisdiccionales como un mecanismo legítimo de control ciudadano que coadyuva al fortalecimiento del poder jurisdiccional, pues en una sociedad democrática todos los poderes públicos y el Tribunal Constitucional no es la excepción, están expuestos al escrutinio público. Como bien expresó el notable magistrado y expresidente del Tribunal Constitucional español, asesinado por la intolerancia del terrorismo, don Francisco Tomás y Valiente, cito: el tribunal no debe obsesionarse nunca por el eco de sus resoluciones, ni ha de buscar el aplauso, ni ha de huir de la censura, porque en una sociedad democrática dotada de las libertades que el propio tribunal ampara, siempre habrá, en cada caso, ante cada sentencia no rutinaria, aplausos y censuras, sea cual sea la intensidad relativa de unos y otros, y sea quienes sean en cada ocasión los conformes y los disconformes. Termina la cita. Agregamos, las decisiones no son tomadas para que participen en un concurso de popularidad, ni tampoco con la intención de perjudicar, molestar o mortificar a personas o grupos. Son el resultado del ejercicio de nuestra obligación de juzgar. Lo que no es aceptable para ningún tribunal constitucional es que se pretenda enervar su autoridad queriendo desconocer la fuerza vinculante de sus decisiones. La ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional en sus propios términos constituye una garantía institucional que se sustenta, además del principio de fuerza vinculante, en otros dos principios fundamentales. Primero, la separación de poderes, que desde siempre ha moldeado el diseño institucional del Gobierno de la República Dominicana. Y segundo, la jurisdiccionalización de la fase de ejecución, de manera que la ejecución de los juzgados constituye una parte fundamental del poder jurisdiccional que instaura la Constitución y de la tutela judicial efectiva, como bien señalamos en la sentencia TC 110-13. Cabe precisar que las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que desconozcan la fuerza vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional supondrían una subversión al orden constitucional en los términos establecidos en el artículo 73 de la Constitución, y en cuanto tal serían nulos de pleno derecho. Ese artículo es en expresión del jurista Pedro Balbuena Batista en su comentario de la Constitución comentada de la FINJUS, cito: consecuencia del principio de separación de poderes del Estado, toda vez que está destinado a lograr una distribución de competencias y potestades entre los diversos órganos, en aras de garantizar el funcionamiento institucional del Estado. Se trata, en efecto, de un tema vinculado a la competencia de los diversos órganos que hacen parte del Estado, comprendida como la capacidad o aptitud que tienen para obrar válidamente en derecho, termina la cita. Justo es reconocer que las sentencias del Tribunal Constitucional, en su generalidad, son ejecutadas sin mayores inconvenientes por los poderes públicos y los particulares. Debemos destacar el ejemplo cívico del Colegio de Abogados de la República Dominicana, dignamente representado por su presidente,
que acató el fallo del tribunal relativo a la declaración de inconstitucionalidad de la ley que lo instituyó. La Junta Directiva del Colegio, Corporación de Derecho Público, se dedicará a que se subsane la cuestión con un nuevo proyecto de ley que relance al gremio como instrumento esencial de formación y protección para las mujeres y hombres de la toga. Debemos recordar además que cuando la pretensión de desconocer la fuerza vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional obedezca a presiones o injerencias foráneas, es un grave atentado a la soberanía nacional. En efecto, el artículo 3 de la Constitución expresa con claridad meridiana que, cito, la soberanía de la nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana, o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se les reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana. Termina la cita. Este artículo se inspira directamente del que redactó Juan Pablo Duarte en su proyecto de Constitución. El principio de no intervención y el de autodeterminación son propios del derecho internacional público americano, cuyos forjadores fueron los ilustres juristas Juan Bautista Alberdi y Alejandro Álvarez. ¿Qué son los precedentes vinculantes? Hemos sostenido que la asignación de carácter de precedente vinculante a las decisiones del Tribunal Constitucional replantea el papel de la jurisprudencia constitucional como fuente de derecho. Estas decisiones vienen a constituir lo que el profesor Dominique Rousseau del Panteón Sorbonne ha denominado una carta jurisprudencial de derechos y libertades, porque la lista de estos no se cierra cuando los constituyentes han terminado de redactar la Constitución. Ella puede ser enriquecida, completada o modificada en la medida de la evolución de las decisiones de la jurisdicción constitucional. Alexander Hamilton, en el Federalista número 78, expresó, cito, para evitar una decisión arbitraria de los tribunales es indispensable que estén obligados por reglas estrictas y precedentes que sirvan para definir y señalar su tarea en cada caso particular que le fuera planteado. Termina la cita. En otras palabras, abro comillas, cuando un tribunal ha establecido un principio de derecho como aplicable a una situación de hecho, se mantendrá en esa posición y la extenderá a todos los casos futuros cuando los hechos sean sustancialmente los mismos. La consecuencia del precedente es la stare decisis, que significa adherir a los casos decididos. Termino la cita. El precedente no debe ser derogado, salvo condiciones especiales o excepcionales. Por ello, cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose de su precedente, debe expresar en los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión las razones por las cuales ha variado su criterio. Artículo 31, párrafo primero de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional. La fuerza expansiva de los precedentes vinculantes refuerza la importancia de la función pedagógica que ha de cumplir el Tribunal Constitucional. La Constitución, en efecto, contiene una carta de navegación y al Tribunal Constitucional corresponde orientar a los poderes públicos y los órganos del Estado al puerto seguro del Estado social y democrático de derecho que ella anuncia. Esto es particularmente importante en lo que respecta a los otros órganos jurisdiccionales, pues los precedentes direccionan la aplicación de la Constitución y sirven de bujía inspiradora a los criterios que habrán de sustentar el Poder Judicial y el Tribunal Superior Electoral para la tutela jurisdiccional de derechos fundamentales. Más allá del eco y resonancia que han tenido algunas decisiones en particular, el pasado año resultó fructífero, no solo en cantidad, sino sobre todo en calidad. El Tribunal asumió el compromiso de seguir fortaleciendo la función jurisdiccional y cumplió ampliamente su cometido. Las decisiones que reseñaremos evidencian el desarrollo de una jurisdicción constitucional responsable que, cual Ulises encadenado, no ha dejado seducirse por cantos de sirenas sin perder la senda del destino trazado por la Constitución. He aquí algunos de los precedentes más relevantes que adoptó el Tribunal Constitucional. Una simple mención, un esfuerzo de síntesis que evidentemente dejará a muchos insatisfechos, porque reducir en algunos minutos el contenido de 290 decisiones es, igual que la película, una misión imposible. Acciones directas de inconstitucionalidad. En la sentencia 0058 de 15 de abril del 2013, el tribunal destacó la prohibición de expulsar en el transcurso del año escolar a los niños, niñas y adolescentes de los centros educativos por falta de pago de los padres, lo cual no se refiere a los profesores, sino a los centros de enseñanza, protegiéndose con ello el derecho a la educación y evitando que los niños sean usados como medio para constreñir a los padres a cumplir con su obligación de pago. En la sentencia 110-13, el Tribunal Constitucional declaró no conforme con la Constitución una resolución de la Procuraduría General de la República que otorga y regula el otorgamiento de la fuerza pública. Sin embargo, el tribunal, atendiendo a razones muy poderosas como son la integridad física y hasta la vida de los intervinientes durante la ejecución de una sentencia, así como la alteración del orden público y la paz pública, decidió diferir por un plazo de 2 años los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad. En la sentencia 163-13, el Tribunal Constitucional determinó que la exigencia del artículo 112 del Código Procesal Penal de matriculación obligatoria en el Colegio de Abogados para el ejercicio de la función de defensor no controvierte el derecho fundamental a la libertad de asociación establecido en el artículo 47 de la Constitución, puesto que el Colegio de Abogados de la República Dominicana tiene una función pública y que las normas imperativas de derecho público que obligan a los individuos a asociarse en colegios profesionales es válida y no puede considerarse contraria a la libertad de asociación que dispone el texto constitucional cuando los referidos colegios cumplen fines que trascienden el interés privado. Sentencia 266-3 sobre el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso en la República Dominicana. El tribunal estimó que el párrafo 2 del artículo 168 de la ley, al no establecer o al establecer la no motivación de la sentencia que resuelve sobre la demanda incidental de embargo inmobiliario,
riñe con el espíritu del derecho y de la Constitución, contraviniendo los principios elementales de la sana administración de justicia y desnaturaliza la esencia del Poder Judicial, pues la motivación de toda decisión judicial constituye una garantía del debido proceso. Control preventivo de tratados internacionales. En la sentencia 139 del 22 de agosto de 2013, el tribunal señaló, a propósito de un acuerdo entre las Naciones Unidas y el gobierno de la República Dominicana sobre medidas para acelerar la importación, la exportación y el tránsito de los envíos de socorro en caso de desastre y emergencia, el tribunal estableció como precedente vinculante general que las disposiciones de los acuerdos sometidos a control deben estar enmarcadas dentro de los principios de soberanía, legalidad, integridad territorial y no intervención, consagradas como normas fundamentales en la Constitución, por lo que el juicio de compatibilidad del control preventivo procura impedir que el Estado se haga compromisario de obligaciones y deberes en el ámbito internacional que sean contrarios a la Constitución. Conflictos de competencia. El tribunal conoció un conflicto de competencia entre el Distrito Municipal de Verón, Punta Cana, contra el Ayuntamiento Municipal de Higüey. El Tribunal Constitucional reconoció que los distritos municipales tienen autonomía para diseñar la ejecución presupuestaria de sus ingresos, debiendo presentar trimestralmente el informe de ejecución al Consejo Municipal del Ayuntamiento respectivo, pero carecen de facultad autónoma para crear oficinas de planeamiento urbano que otorguen permisos relacionados a la construcción, demolición y uso de los terrenos que se encuentren en su territorio, así como para imponer arbitrios municipales, ya que para tales fines requieren la previa autorización del Consejo de Regidores del municipio al que pertenecen. Revisión de decisiones jurisdiccionales. La sentencia 913 permitió que el tribunal fijara su posición y el alcance de los compromisos que tienen los tribunales de dictar decisiones motivadas como parte de la sujeción a la garantía constitucional del debido proceso. Y es que en esencia la motivación del fallo, exigencia común a todo pronunciamiento emanado de los tribunales de justicia, constituye la manera de justificar cómo se valoran los hechos y el criterio jurídico seguido en cada caso, lo cual se traduce en un elemento imprescindible de la tutela judicial efectiva. La sentencia 5913, en la misma el tribunal reconoce la imprescriptibilidad de la reclamación judicial de filiación, toda vez que el derecho a la dignidad humana y el derecho al apellido del padre son derechos fundamentales. En la sentencia 9413, el tribunal estableció lo siguiente: el valor de la continuidad del criterio jurisprudencial radica en que la variación del mismo sin una debida justificación constituye una violación a los principios de igualdad y de seguridad jurídica. El tribunal, en sentencia 194.13, estableció que en virtud de que el inmueble a partir, es decir, en una partición, el islote Cayo Levantado pertenece al dominio público del Estado, conformado por bienes que no son susceptibles de propiedad privada porque le pertenecen a todas y todos los dominicanos, la jurisdicción ordinaria debió pronunciarse respecto a la naturaleza jurídica del mismo y que al no hacerlo incurrió en violación del debido proceso. Por lo tanto, el tribunal procedió a declarar la nulidad de la sentencia recurrida. Suspensión de ejecución de sentencia. En la sentencia 023113, emitida a propósito de una solicitud de suspensión de ejecución de sentencia
interpuesta por el Partido Revolucionario Dominicano, el tribunal consideró que de ejecutarse la sentencia podría causar un daño irreparable a la estructura del sistema jurisdiccional integral, justicia ordinaria, justicia electoral y justicia constitucional, instaurado por el constituyente en la Carta Sustantiva proclamada el 26 de enero de 2010. En consecuencia, el tribunal ordenó la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida hasta tanto se conozca la revisión de la misma. En la sentencia 250-13, a propósito de requerimiento de suspensión de ejecución de sentencia, los recurrentes alegaron que de ejecutarse la sentencia de desalojo serían perjudicados sus derechos fundamentales. El tribunal consideró que de permitir la ejecución de la sentencia de desalojo, los efectos de la misma causaban más daño a los recurrentes que a la otra parte del conflicto y que los daños causados podrían ser irreparables a la hora de evaluar el recurso de revisión interpuesto. Por ello se decidió a suspender la ejecución de la sentencia impugnada hasta tanto decida el recurso de revisión. En la sentencia 151-13, el Tribunal Constitucional juzga improcedente la suspensión de una sentencia contentiva de una condena de prestaciones laborales, no solo porque se limita a establecer una condena a pagar en suma de dinero, presupuesto de improcedencia establecido como regla general por nuestra jurisprudencia, sino porque además en materia laboral el legislador suprime el efecto suspensivo del recurso de apelación y del recurso de casación con la finalidad de proteger al trabajador, garantizando la materialización de sus derechos en un plazo razonable. De manera que con esta decisión el tribunal reafirma la especial relevancia constitucional de las prestaciones laborales. Revisión de habeas data. En la sentencia 204-13, el tribunal consideró que los documentos solicitados por la recurrente a la Dirección General de Impuestos Internos, como es la constancia del pago de los impuestos correspondientes al contrato de venta de inmuebles de su propiedad, les revisten importancia y que por lo tanto la negativa de entrega constituye una vulneración a su derecho a accionar en habeas data. Así las cosas, el tribunal procedió a anular la sentencia y ordenó que en un plazo de 5 días la Dirección General de Impuestos Internos procediera a la entrega de las certificaciones solicitadas por la recurrente. Revisión de amparo. En la sentencia 27 del 13, frente a una acción de amparo interpuesta por un ciudadano a fin de obtener el retiro de una ficha sin que éste tuviera un expediente en su contra, el tribunal advierte que aún tratándose de un condenado a penas privativas de libertad, no puede ser mantenido soportando de por vida el fardo de antecedentes penales destacados en registro de acceso público, lo que constituye un serio obstáculo para el ejercicio de importantes prerrogativas ciudadanas, en especial el derecho a no ser discriminado, pudiendo en determinados casos generar daños irreparables. En la sentencia 68-13, el tribunal rechazó un recurso contra una sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral, considerando que los partidos políticos, al imponer sanciones disciplinarias a los miembros a los que se le impute la comisión de un hecho contrario a sus estatutos, deben respetar los cánones constitucionales relativos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. En la sentencia 0071-13 del 7 de mayo de 2013, en relación al cierre del acceso por la construcción de la autopista del Este a la comunidad de Los Solares, realizado por la sociedad concesionaria Autopistas y Carreteras Codaxa y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el tribunal consideró vulnerado el derecho al libre tránsito y ordenó viabilizar el ejercicio libre del derecho al tránsito y del derecho al acceso de esa familia
y de esos ciudadanos que vivían en esa localidad, en esa comunidad de Los Solares. En sentencia 109-13, el Tribunal Constitucional reiteró el criterio de la retención o incautación por parte del Ministerio Público de un arma de fuego ante la existencia de hechos relacionados con violencia intrafamiliar y en defensa del interés superior del niño, en tanto exista un proceso penal abierto contra la persona afectada por la incautación que se dedicaba a amenazar a su mujer y a su hijo. El tribunal se refirió al carácter provisional de la retención hasta tanto culmine el proceso penal, ya que dependiendo del resultado del mismo, entonces se levantaría de incautación en caso de descargo o extinción de la acción o se tornaría en definitiva en caso de condena. La sentencia 203 del 2013, en este recurso se alegó la vulneración al derecho de la igualdad, a la protección de las personas de la tercera edad y con discapacidad y a la seguridad social. El tribunal ordenó la revocación de una sentencia que dejaba absolutamente desamparado a un discapacitado envejeciente, el señor Juan Previsterio Meli. Ordenó el tribunal la revocación de la sentencia y dispuso a los órganos competentes la compensación y pago correspondiente a la pensión por discapacidad en favor del impetrante. En la sentencia 205 del 13, el tribunal, frente a un recurso de revisión en materia de amparo incoado por el Ministerio de Hacienda, recordó que el derecho de propiedad no es absoluto y reconoció la potestad expropiatoria de la Administración, pero que para que la expropiación pueda perfeccionarse requiere se cumplan los mandatos constitucionales. La familia Carmona llevaba 21 años expropiada. Por consiguiente, el tribunal procedió a rechazar el recurso del Ministerio de Hacienda y confirmó la sentencia. En la sentencia 233-13, relativa a un recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la Dirección General de Prisiones, el tribunal consideró que la Dirección General de Prisiones no tiene potestad constitucional ni legal para proceder a trasladar a un interno de un centro penitenciario sin la previa autorización de la autoridad competente. En la sentencia 237, relativa a la conculcación del derecho de propiedad y la dignidad humana, el tribunal consideró que el Ministerio de Interior y Policía actuó correctamente al revocar la licencia al recurrente, toda vez que éste sufrió condena penal relacionada con sustancias controladas en el extranjero y conforme a la legislación nacional se constituye en un impedimento legal que lo descalifica para que se le beneficie con el otorgamiento de licencia para tener o portar armas de fuego. Por lo tanto, el tribunal procedió a rechazar el recurso y a ratificar la sentencia en favor del Ministerio de Interior y Policía. Llego ahora a la sentencia 168-13. Una sentencia muy comentada y poco leída. Esta sentencia se produjo como consecuencia de una instancia depositada en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monteplata, el 30 de julio de 2002. Dicho recurso fue recibido en la Secretaría del Tribunal Constitucional el 4 de septiembre de 2012. En esta sentencia, rendida el 23 de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional reafirmó la validez
de la disposición establecida en la Constitución Dominicana del 20 de junio de 1929, que excluye de la nacionalidad dominicana por jus soli a los hijos e hijas nacidos en el país de padres extranjeros en tránsito, la cual fue reproducida en la Constitución de 1966, vigente a la fecha de nacimiento de la recurrente, que nació el 1 de abril de 1984. Esta categoría de extranjeros en tránsito, introducida por primera vez en la Constitución de 1908, figura ininterrumpidamente con su naturaleza de excepción a las reglas genéricas de aplicación del jus soli en todas las constituciones dominicanas posteriores a la del 20 de junio de 1929 hasta la actualidad, o sea, desde hace casi un siglo, a saber, en la de 1934, 1942, 1947, 1955, 1959, 1960, la de junio y de diciembre, 1961, 1962, 1963, 1966, 1994, 2002 y finalmente en el artículo 18.3 de la Constitución de 2010. Los extranjeros en tránsito, a juicio del Tribunal Constitucional y tal como se indica en la referida sentencia, se encuentran compuestos por los 4 grupos de personas que constituyen la categoría de extranjeros no inmigrantes, según el artículo 3 de la Ley de Inmigración número 95 de 1939, vigente a la fecha de nacimiento de la recurrente, quien nació el 1 de abril de 1984. Esas categorías son, primero, visitantes en viaje, estudios, recreo o curiosidad. Segundo, personas que transitan a través del territorio de la República en viaje al extranjero. 3, personas que estén sirviendo algún empleo en naves marítimas o aéreas. Y 4, jornaleros temporeros y su familia, es decir, aquellos extranjeros a los que se le otorga una admisión temporal más o menos extensa en el país. Categoría esta última diferente a la estancia breve o momentánea del pasajero de paso que se dirige a otro destino, que figura específicamente en el indicado segundo subgrupo del artículo 3 de la referida ley número 95, respecto a la cual el reglamento de inmigración número 279 de 1939 estimaba que un periodo de 10 días se considerará suficiente para poder pasar a través de la República. Al utilizar, en el caso de la sentencia 168.13, las categorías de la antigua ley número 95 de 1939, el Tribunal Constitucional aplicó implícitamente el principio de ultraactividad de ley, en cuya virtud todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración. Principio que se encuentra establecido en la última parte del artículo 110 de la Constitución, a cuyo tenor en ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. Cabe destacar que dicho principio había sido precisado previamente por el Tribunal en la sentencia 15/2013, al señalar que aunque una norma derogada no podrá seguir rigiendo o determinando situaciones jurídicas nacidas con posterioridad a la fecha en que quedó derogada, sí continuará rigiendo las situaciones jurídicas surgidas a su amparo por efecto de la llamada ultraactividad de la ley. Termina la cita de esa sentencia del Tribunal Constitucional. Desde hace más de 30 años, la Suprema Corte de Justicia ha definido y reiterado el concepto de extranjero en tránsito en el sentido previamente indicado, o sea, distinguiéndolo claramente de la idea del pasajero que se encuentra simplemente de paso por el territorio nacional, como se ha previamente indicado.
Así lo ha establecido en efecto dicha alta corte en el contexto de litigios que conciernen la fianza adjudicatum soldi, tanto respecto a las personas jurídicas como a las personas físicas. Y en todos los casos, la Suprema Corte de Justicia ha vinculado la transitoriedad de la estancia del extranjero en el territorio nacional a la inexistencia de fijación legal de su domicilio en el país o a la falta de titularidad de un permiso de residencia otorgado por las autoridades dominicanas. En otras palabras, nuestra jurisprudencia tradicional reconoce como extranjeros en tránsito a los que no tienen domicilio legal en la República, personas jurídicas, o a los que carecen de permiso legal de residencia, persona física, manteniendo la misma concepción jurisprudencial y respetando las disposiciones constitucionales y legales relativas a la materia. El máximo tribunal del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, reiteró mediante la sentencia número 9 del 14 de diciembre de 2005 el concepto de extranjeros en tránsito de acuerdo con la Constitución de 1966 en los siguientes términos. Cito: cuando la Constitución en el párrafo primero de su artículo 11 excluye a los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están en tránsito en él para adquirir la nacionalidad dominicana por jus soli, esto supone que estas personas, las de tránsito, han sido de algún modo autorizadas a entrar y permanecer por un determinado tiempo en el país, que si en esta circunstancia evidentemente legitimada una extranjera alumbra en el territorio nacional, su hijo, por mandato de la misma Constitución, no nace dominicano. Termina la cita de la sentencia de la Suprema Corte del 2005. Interpretación esta que al aplicarse a los extranjeros en tránsito debe también ser aplicada a fortiori, con mayor razón, a todos los extranjeros ilegales. Los extranjeros en tránsito no constituyen, por tanto, una nueva categoría migratoria introducida por el Tribunal Constitucional, sino que resulta de la aplicación inevitable de la letra y el espíritu de la Constitución adecuadamente concretizada por el legislador y la jurisprudencia. Cabe señalar que la aplicación del concepto de extranjero en tránsito en la sentencia 168.13 no afecta el principio de irretroactividad de la ley, pues esa decisión se limitó a determinar el derecho aplicable a la recurrente en el momento en que planteó su pretensión ante el Tribunal Constitucional, la Constitución del 28 de noviembre de 1966. En ese orden de ideas, al disponer esa sentencia que dicha recurrente no tiene derecho a la nacionalidad dominicana, no hizo más que juzgar su situación dentro del marco jurídico vigente a la fecha de su nacimiento, el 1 de abril de 1984, o sea, la Constitución del 28 de noviembre de 1966 y las leyes migratorias en vigor entonces, entre las que se encuentra la mencionada Ley de Inmigración número 95 de 1939 y su reglamento de aplicación número 27. En ese sentido, no se puede hablar en el caso de retroactividad de ningún instrumento normativo, pues al evaluar la situación jurídica que afecta a la pretensión del accionante, conforme al marco constitucional y legal en vigor en aquel entonces, 1984, el Tribunal Constitucional se limitó a comprobar un simple hecho, que la recurrente nunca ha sido dominicana. La declaración de esa circunstancia no constituye una situación nueva, por lo que no procede aquí invocar en modo alguno la aplicación retroactiva de la ley. En este caso, el Tribunal Constitucional advirtió asimismo, con argumentos similares a los utilizados por la prestigiosa Corte Constitucional de Colombia, que la posible existencia de un error de las autoridades administrativas, abro comillas, no es una razón constitucionalmente admisible
para ordenar la expedición de la cédula de ciudadanía reclamada y de paso conceder la nacionalidad. Termino la cita de la Corte Constitucional de Colombia. Esto implica que no se puede invocar la existencia de derechos fundamentales al amparo de una actuación administrativa errónea, aunque aquella tendiera a configurar la apariencia de un buen derecho, pues el Tribunal Constitucional no puede tutelar derechos inexistentes, ni su función garantista puede ser puesta al servicio de la subsanación de actuaciones jurídicas inconstitucionales, por mucho que éstas hayan permanecido en el tiempo, pues la nulidad constitucional no prescribe nunca. Lo anterior es consecuencia del principio de inconvalidabilidad establecido en el artículo 7.7 de la Ley Orgánica del Tribunal, según el cual, cito, la infracción a los valores, principios y reglas constitucionales está sancionada con la nulidad y se prohíbe su subsanación o convalidación. Es por ello que en el ordenamiento jurídico dominicano la seguridad jurídica ni el principio de favorabilidad pueden ser invocados válidamente para subsanar un acto inconstitucional. Un acto declarado nulo en un proceso de amparo no puede conservar ningún efecto jurídico. La nulidad constitucional es absoluta e insubsanable, y como el acto es nulo desde su nacimiento, no puede producir ningún efecto válido, ni tampoco puede reconocérsele eficacia jurídica alguna. Queremos dejar constancia de que las medidas dispuestas en la sentencia en aplicación del principio constitucional de la favorabilidad, o sea, la elaboración del Plan Nacional de Regularización de extranjeros ilegales radicados en el país, contribuye a la regulación del estatus migratorio de todos aquellos extranjeros que en circunstancias análogas se encuentran actualmente en total desamparo legal, puesto que tendrán la oportunidad de insertarse en la vida económica, social y jurídica de la República Dominicana con todas las garantías propias de un Estado social y democrático de derecho. Creo que todos ustedes han escuchado mencionar a ese gran músico dominicano, maestro de la salsa, Johnny Pacheco, el maestro Johnny Pacheco, nacido en Santiago de los Caballeros. Hace algunos años, en razón de la pérdida de sus documentos, de su acta de nacimiento y los documentos de identidad, tuvo que buscar 7 testigos y redactar un acta de notoriedad para demostrar que él era dominicano. De manera que no puede haber ni injusticias ni privilegios en la aplicación de la ley. Este precedente fue ratificado, el de la sentencia 168, en la sentencia 275-13 y 290-13 de los días 26 y 30 de diciembre de 2013, respectivamente. Quiero decir algunas palabras, breves, por supuesto, relativas al aporte significativo que ha hecho el Tribunal Constitucional para la protección de los derechos fundamentales, al seguir profundizando en el 2013 el desarrollo de la acción de amparo como una vía efectiva para la protección de los derechos fundamentales. Esa es una realidad concreta. Primero, número 1, la acción de amparo, dice el Tribunal Constitucional, no solo se refiere a actuaciones, sino también a omisiones. El proceso debe instruirse con sensibilidad y proactividad. 2, si la violación de derechos fundamentales es continua, el plazo para interponer la acción no prescribe. 3, la acción de amparo no es la vía cuando no se ha demostrado una violación flagrante o grosera de derechos fundamentales. 4, no corresponde al juez de amparo conocer de asuntos que competan a la jurisdicción ordinaria. 5, la inadmisibilidad de la acción de amparo es la excepción. Si existe un proceso de menor o igual efectividad, el agraviado tiene la opción de escoger entre las dos vías. 6, para inadmitir el amparo por la existencia de otra vía efectiva,
el juez deberá indicarla precisando las razones por las cuales considera que es idónea. 7. Las vulneraciones a los derechos fundamentales pueden ser acreditadas por cualquier medio de prueba, no debiendo constituir un motivo de rechazo de acción la presentación de fotostáticas sin respaldo de sus originales. 8. La intervención voluntaria es admisible aun cuando el interés que pueda ser afectado sea de carácter eventual. 9. Las decisiones que declaran la incompetencia del Tribunal de Amparo deben ser recurridas conjuntamente con la sentencia de fondo. 10. En la revisión de amparo el Tribunal actúa como jurisdicción de alzada, pues al revocar los fallos objeto de revisión tiene la competencia para conocer sobre el fondo de los asuntos. 11. El plazo para interponer el recurso de revisión de amparo es de 5 días francos y solo se computan los días hábiles. 12. La fusión de recursos contra sentencias de amparo procede siempre y cuando exista la triple identidad de objeto, persona y causa, con la finalidad de evitar la eventual contradicción de sentencia. 13. El tribunal tuteló el derecho de propiedad vulnerado por un desalojo ilícito y en violación del debido proceso. 14. La acción de amparo es improcedente para procurar la ejecución de una ordenanza judicial. Tampoco procede el amparo de cumplimiento para garantizar la ejecución de la sentencia. 15. No procede el amparo para resolver el conflicto sobre el pago de suma de dinero. 16. La acción de amparo no es la vía pertinente para examinar de manera profunda casos que requieran la interpretación de actos administrativos. 17. No le corresponde al juez de amparo determinar la procedencia de la devolución de un bien considerado cuerpo del delito. 18. El juez de amparo no es competente para conocer de la entrega de un bien mueble embargado. He ahí simples pinceladas de la extraordinaria labor que en materia de protección de los derechos fundamentales ha desarrollado el Tribunal Constitucional en 2013. Concluyo señalando que la labor jurisdiccional del Tribunal Constitucional puede ser considerada como estupenda. Se están edificando los cimientos de un proceso irreversible de fortalecimiento del respeto a la Constitución, los derechos ciudadanos y la instauración de una democracia política y social. El juez constitucional, se ha dicho, no es solo intérprete y juez, sino también creador de normas jurídicas. Nuestra tarea ha sido realizada con plena conciencia de nuestra responsabilidad, en absoluta libertad y transparencia, con total independencia. Esta humilde labor, perfectible y mejorable del año 2013, se la dedicamos al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, en el año del bicentenario de su nacimiento. Justamente ayer celebramos un nuevo aniversario del patricio y el Día de la Justicia Constitucional. El primer constitucionalista dominicano dejó una impronta indeleble en nuestro derecho constitucional, en su proyecto de constitución, particularmente en el artículo 2 del gobierno, que reza, cito, esos poderes del Estado, llámense constitucionales, porque son y habrán siempre de ser constituidos, so pena de ilegitimidad, con arreglo a la Constitución y no de otra manera. Para reafirmar este homenaje de las mujeres y hombres del Tribunal Constitucional a Duarte, hacemos nuestra esta exhortación de la Conferencia del Episcopado Dominicano del 27 de febrero de 2013 en su bicentenario. Cito, caminemos por las huellas del fundador de la patria, esforcémonos todos en pisar las huellas de nuestro fundador, viviendo según los valores cívicos, vividos y defendidos por él, como son el orgullo de ser dominicano, la lucha por mantener la independencia de la República aunque cueste la vida,
el servicio a la patria con alma, vida y corazón, la actitud democrática, la defensa y el cumplimiento de la ley y el constante esfuerzo por la conquista del bien común. Termina la cita porque agregamos: Duarte es patria, Duarte es nación, Duarte es República Dominicana. ¡Viva la República Dominicana! Muchas gracias.